Mi esposa infiel quería divorciarse y este fue solo el comienzo de una secuencia de revelaciones que lo transformarían todo. La observé desde el otro lado de la mesa, tratando de descifrar si el arrepentimiento en sus ojos era genuino o simplemente un intento desesperado por evitar lo que vino después. Ella todavía no sabía lo que yo sabía. Cuando finalmente reunió el coraje para pedir la separación, le temblaba la voz. Necesito ser honesto contigo, ¿hay alguien más? Las palabras flotaron en el aire como veneno y, en ese momento, el mundo que construimos juntos comenzó a desmoronarse. Pero contrariamente a lo que ella esperaba, no hubo ira, no hubo gritos. Solo una sonrisa fría y la respuesta que pareció hundirla aún más profundamente, sé honesta hasta el final. ¿Quién es él? Ella dudó. Tal vez esperaba que yo no quisiera saberlo, tal vez imaginó que su confesión sería suficiente para aplastarme. Pero cuando finalmente dijo su nombre, la verdad comenzó a tomar forma, sólida y afilada como una espada. No era un hombre cualquiera. Era alguien que conocía, alguien que se había infiltrado en nuestras vidas con sonrisas falsas e intenciones que sospechaba que eran oscuras. Su traición fue una cosa. El suyo era completamente diferente. Mantuve el control, aunque dentro de ella cada palabra era como ácido quemando mi alma. Él me entiende. Me hace sentir viva otra vez. No se trata solo de ti, se trata de en quien me he convertido. Bonitas palabras para justificar lo que fue, en el fondo, una elección egoísta. Ella habló como si fuera víctima de las circunstancias, mientras yo sentía que el suelo sólido de mi integridad se fragmentaba. Pero ella no lo sabía todo. No sabía que semanas antes ya me había enterado del caso. Y en lugar de confrontarla de inmediato, decidí esperar. Observar. Descubra lo que realmente estaba pasando. Mi trabajo me dio acceso a información que pocos podían imaginar. Y cuando usé estos recursos para investigar a su amante, lo que encontré fue algo que ni siquiera en mis pesadillas más oscuras podría haber predicho. No estaba interesado en ella por amor, ni siquiera por deseo. Tenía un plan. Un plan que involucraba manipulación, ganancia financiera y, en última instancia, la destrucción de todo lo que ella y yo habíamos construido. Mi primera reacción fue confrontarla al respecto. Mostrando que estaba siendo utilizada, que el hombre por el que estaba dispuesta a destruir a nuestra familia no se parecía en nada a lo que ella imaginaba. Pero algo me detuvo. Un instinto frío y calculado. Quería que ella lo viera por sí misma. Quería que ella sintiera la misma desesperación y traición que yo sentía. Así que seguí fingiendo. Seguimos nuestras rutinas como si todo estuviera bien, mientras yo trabajaba en las sombras, preparando el momento perfecto para exponer todo. Durante semanas, vi a los dos encontrarse, intercambiar mensajes y reír como si el mundo fuera suyo. Cada risa, cada caricia, era una puñalada en el pecho, pero lo soporté. Porque sabía que llegaría el momento de la justicia. Esa noche, cuando llegó a casa antes de lo esperado, pensé que me iba a confesar todo. Pero no. Estaba nerviosa, pero no por la razón que pensaba. Necesitamos hablar, dijo, mirando al suelo como si la culpa finalmente estuviera asentándose. Me preparé para escuchar más excusas, más justificaciones. Pero lo que vino después fue una petición. Ella quería divorciarse. Y fue entonces cuando el control que había mantenido con tanto cuidado empezó a fallar. No por ira, sino por la oportunidad que se me presentaba. La oportunidad de poner mi plan en acción. ¿Quieres el divorcio?, le pregunté, mi voz era tan tranquila que la hizo visiblemente incómoda. ¿Crees que él cuidará de ti? ¿Qué será todo lo que crees que se merece? Ella intentó responder, pero la interrumpí. Porque no lo hará. Y te mostraré por qué. La conmoción en su rostro fue un vislumbre de lo que estaba por venir. Solo me llevó unos minutos recuperar los documentos, los mensajes, las pruebas que había acumulado. Cuando coloqué todo frente a ella, el color desapareció de su rostro. Cada detalle del plan de su amante estaba allí. El uso que hizo de ella, los comentarios despectivos sobre su ingenuidad, la evidencia de que él estaba involucrado en un plan mucho mayor de lo que ella jamás podría imaginar. Ella trató de negarlo. Eso no puede ser cierto. Él no haría eso.
pero la evidencia era incontrovertible. Cada parte de la historia encajaba perfectamente, dejando claro que ella no era una socia para él. Fue una herramienta. Y ahora tenía que afrontar esta realidad. No puedes estar seguro de que todo esto sea cierto, susurró, tratando de aferrarse a cualquier atisbo de esperanza. Pero ya no me importaban sus intentos de redención. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, dije, levantándome y tomando la petición de divorcio que ella misma había preparado. Acepto tu solicitud. La habitación cayó en un pesado silencio, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Ella comenzó a llorar, sollozando mientras intentaba encontrar palabras que pudieran revertir lo que había hecho. Pero no quería oírlo. No más. Agarré mis cosas y me fui, dejándola allí con las evidencias de su ruina y el peso de sus decisiones. Pero cuando cerró la puerta, supo que esto era solo el comienzo. Su amante todavía no sabía lo que le tenía preparado. Lo que pensó que sería un golpe maestro estuvo a punto de convertirse en su mayor derrota. Yo también tenía un plan para él y, cuando llegara el momento, se arrepentiría de haberse cruzado en mi camino. Y ahora, mientras la oscuridad de la noche se tragaba la casa que una vez llamamos hogar, quedaba una pregunta. ¿Qué define realmente el engaño? ¿Es el acto en sí o las mentiras que lo sustentan? ¿O tal vez sea la elección de ignorar las consecuencias hasta que sea demasiado tarde? Para ella y para él, las respuestas estaban a punto de ser reveladas y el precio sería alto. Muy ruidoso. Bienvenido a nuestro canal, donde exploramos poderosas historias sobre los efectos devastadores de la traición. Aquí nunca apoyamos ni toleramos la infidelidad de ninguna forma. Las historias que escucharás son ficticias y fueron creadas para mostrar cómo la traición puede destruir vidas y corazones, dejando profundas lecciones sobre la confianza y las opciones. Prepárate, porque ahora te vas a sumergir en una narrativa impactante e inolvidable. Buena historia. Adán y Sara eran, a los ojos de todos, la imagen de un matrimonio ideal. Él, un hombre de negocios centrado y disciplinado, había construido su negocio prácticamente desde cero, transformando una pequeña tienda local en una próspera cadena minorista. Ella, carismática y encantadora, era el alma de cualquier evento social, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier salón. Juntos parecían indestructibles, el tipo de pareja que otras personas envidiaban en silencio. Su casa, un elegante edificio de ladrillo rodeado de cuidados jardines, fue escenario de celebraciones que parecían reflejar la armonía de sus vidas. Pero como ocurre con cualquier fachada impecable, la perfección ocultaba sus grietas. Adán nunca fue un hombre de grandes muestras de afecto. Era práctico, impulsado por una determinación casi obsesiva de asegurarse de que a su familia no le faltara nada. Pasaba largas horas en la oficina, negociando contratos, planificando estrategias y luchando para mantener competitiva su empresa. A pesar de sus nobles intenciones, estas prioridades a menudo lo alejaban de casa, dejando a Sara sola durante largos periodos de tiempo. Ella entendía y apoyaba su trabajo, o eso decía, pero la verdad era que muchas veces se sentía invisible. Siempre justificó su ausencia con la promesa de un futuro más cómodo, pero en el presente su ausencia pesaba como una sombra constante. Sara, por otra parte, era la esencia de la calidez y la interacción. Siempre involucrada en actividades comunitarias, se destacó por organizar eventos benéficos y ayudar a quienes atravesaban dificultades. Su generosidad era auténtica, pero había algo más detrás de ese entusiasmo. Quizás fue un intento de llenar el vacío que sentía en casa, una forma de encontrarle sentido a una vida que, para muchos, parecía ideal, pero que para ella se sentía cada vez más sola. No tenía con quien compartir sus pequeños logros diarios ni la angustia que la consumía. Las conversaciones con Adán fueron breves, a menudo interrumpidas por llamadas telefónicas o mensajes urgentes del trabajo. El escenario circundante también contribuyó a la complejidad de la relación. Vivían en un barrio elegante donde la apariencia a menudo valía más que la sustancia. Los vecinos competían en silencio por quien tenía el césped más verde, el coche más nuevo o las fiestas más elaboradas. A Sara le gustaba mantener su casa impecable, tanto para ella como para mantener la imagen que sabía que se esperaba. Adán, por su parte, no veía ningún sentido en preocuparse por lo que pensaran los demás. Para él, la atención se centraba en lo que había dentro de las paredes de la casa, no en lo que aparecían los demás.
Esta diferencia de perspectivas, aunque parecía pequeña, creó una tensión subyacente que rara vez discutieron. También estuvo el papel de Oliver, el mejor amigo de Adam. Era el tipo de persona que llenaba los espacios vacíos con su fuerte presencia y sus opiniones inmediatas. Oliver y Adam se conocían desde la universidad y sus vidas habían seguido caminos paralelos durante muchos años. Era soltero, aventurero y, para Sarah, un enigma. Siempre que él estaba cerca, parecía sacar un lado más alegre de Adam, algo que ella no veía a menudo. Al mismo tiempo, Sarah se sentía incómoda con la forma en que Oliver observaba todo a su alrededor, como si estuviera evaluando cada detalle, cada palabra no dicha. Había algo en el que no podía descifrar, pero evitaba pensar demasiado en ello. La rutina del hogar seguía siendo predecible, Adam se marchaba temprano y regresaba tarde, y Sarah intentaba mantener un equilibrio entre su vida social y las responsabilidades domésticas. Hubo cenas ocasionales, viajes cortos para intentar reavivar la conexión entre los dos, pero nada parecía suficiente para llenar el espacio que crecía entre ellos. Sarah, siempre cuidadosa con sus palabras, intentaba expresar lo que sentía en pequeños gestos, pero sus intentos muchas veces pasaban desapercibidos o eran mal interpretados. Adam, por otro lado, veía sus largas jornadas de trabajo como una forma de demostrar amor. Creía que proveer era lo que definía su papel como marido, pero esta visión limitaba su capacidad para ver lo que realmente le importaba a Sarah. Aún así, hubo momentos de genuina ternura entre los dos. Pequeñas risas compartidas mientras cocinaban juntos o la forma en que te tomaba la mano cuando veían películas en el sofá. Estos momentos, aunque raros, fueron suficientes para que Sarah creyera que todavía había algo que salvar. Adam, aunque estaba distraído, se sentía profundamente conectado con ella de una manera que no podía expresar. Sabía que su dedicación a su trabajo era tanto una bendición como una maldición, pero no sabía cómo cambiar. Ambos quedaron atrapados en un ciclo de expectativas y decepciones silenciosas, incapaces de romper la barrera que los separaba. Pero la vida tiene una manera peculiar de poner a prueba a las personas, especialmente cuando menos lo esperan. Mientras Adam enfrentaba un desafío inesperado en el trabajo, Sarah se vio atraída por una nueva oportunidad que parecía ofrecer un escape de la monotonía. Las circunstancias los colocaron en trayectorias que, poco a poco, se fueron alejando aún más unos de otros. Cada elección, cada conversación silenciosa, contribuyó a una desconexión que parecía irreversible. Sin embargo, bajo esta superficie de normalidad, había fuerzas en acción, secretos creciendo y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Era como si cada detalle, cada mirada perdida o sonrisa forzada fuera una pieza de un rompecabezas mayor que aún estaba por revelarse. La aparente armonía de su vida era solo eso, aparente. Ambos lo sintieron de diferentes maneras, pero ninguno supo cómo convertir esa intuición en acción. El silencio entre ellos era a la vez una protección y una barrera, algo que ambos temían enfrentar directamente. La atmósfera en su casa, que alguna vez fue acogedora, ahora parecía cargada de una tensión tácita. Cada sonido parecía resonar con más fuerza, cada silencio duraba más de lo debido. Era como si algo estuviera a punto de suceder, pero nadie quería dar el primer paso para saber qué. Adam permaneció inmerso en sus papeles, mientras Sarah se encontraba dividida entre su vida social y reflexiones sobre lo que realmente quería para sí misma. Ambos caminaban como si estuvieran al borde de un acantilado, sin saber si dar un paso atrás o saltar. El tiempo parecía acelerarse y ralentizarse al mismo tiempo, mientras sus vidas continuaban como una cuerda tensa, a punto de romperse. Y aunque ninguno de ellos podía predecir lo que vendría, había una inquietante certeza de que una vez que se revelara la verdad, nada volvería a ser lo mismo. Los días de Adam y Sarah continuaron en una rutina que, aunque predecible, parecía contener algo indefinible. Pequeños detalles comenzaron a llamar la atención de Adam, como la forma apresurada con la que Sarah se preparaba para salir, incluso cuando no había compromisos tan importantes, o como parecía evitar mirarlo directamente a los ojos durante las conversaciones. Trató de ignorar estos pensamientos, atribuyéndolos al estrés del trabajo y al agotamiento que ambos sentían. Pero en algún lugar de su mente, la duda estaba plantada como una semilla que crecía lenta y silenciosamente. Sarah, a su vez, sintió el peso de las decisiones que había tomado. Cada día que pasaba, la distancia entre ella y Adam parecía ampliarse, como un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar.
Se dijo a sí misma que no estaba lastimando a nadie, que merecía este pequeño escape de la asfixiante monotonía de su vida. Pero al mismo tiempo, sabía que estaba caminando sobre una línea delgada y peligrosa, donde cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras. Aún así, había algo irresistible en la sensación de ser deseada, de sentirse viva de una manera que hacía mucho tiempo que parecía haber desaparecido de su realidad. Fue en una tarde nublada, mientras Adam organizaba algunos documentos en su oficina, que vio algo que llamó su atención. El teléfono de Sara, dejado sobre la mesa del comedor, vibró con una notificación. No estaba en su naturaleza escuchar a escondidas, pero algo en ese mensaje parecía fuera de lo común. Se acercó con la intención de ignorarlo, pero la curiosidad pudo más que él. El nombre en la pantalla era el de un contacto que no reconoció, y el mensaje de vista previa lo dejó sin aliento: estoy deseando verte de nuevo. Ayer fue increíble. Al principio, Adam estaba congelado, mirando la pantalla como si pudiera ofrecer alguna explicación lógica que aliviara la opresión que sentía en el pecho. Sabía que no era el tipo de persona que imaginaba cosas. Algo estaba pasando y esa pequeña evidencia parecía ser solo la punta del iceberg. Decidido a comprender lo que estaba pasando antes de confrontarla, dejó el teléfono y comenzó a observar más de cerca los patrones de Sara. Empezó a notar cómo ella salía con más frecuencia, cómo evitaba ciertos temas y cómo parecía estar siempre distraída, perdida en sus pensamientos. La inquietud de Adán crecía cada día. No quería creer que Sara fuera capaz de algo tan devastador. Tenían una historia, una vida construida juntos, promesas hechas frente a amigos y familiares. Pero al mismo tiempo, no podía negar las señales. Comenzó a juntar las piezas metódicamente, como hacía en los negocios. Revisó su agenda, cuestionó mentalmente las justificaciones que daba para sus ausencias y se dio cuenta de que había vacíos. Pequeños agujeros en su narrativa que ahora parecían imposibles de ignorar. Un día, mientras Sara se preparaba para otra de sus salidas, Adam intentó un enfoque más directo. Él casualmente le preguntó a dónde iba y si podía acompañarla. Su sonrisa fue tensa, casi forzada, mientras respondía que era una reunión con amigos y que probablemente se aburriría. Él asintió, pero por dentro sintió que algo se rompía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él se quedó quieto por un momento. El silencio de la casa parecía gritar sus dudas ensordecedoramente. Fue en ese momento que decidió seguir su instinto. Sin que ella lo supiera, Adam comenzó a idear un plan para descubrir la verdad. No quería creer lo peor, pero necesitaba respuestas. Contrató a un investigador privado, alguien que podía hacer las preguntas que él no tenía el coraje de hacer, que podía mirar más allá de lo que veía. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y anticipación. Adam intentaba mantener una apariencia de normalidad, mientras que en su interior cada día se sentía como una prueba de resistencia. Las noches eran las peores. Se encontró reviviendo momentos de su relación, tratando de identificar dónde las cosas habían empezado a desmoronarse. Entonces llegó la confirmación. Una serie de fotos y mensajes revelaron lo que ya temía, pero aún esperaba que estuviera mal. De hecho, Sara estaba involucrada con otra persona. Ver las imágenes fue como un puñetazo en el estómago, cada detalle era más profundo que el anterior. El hombre con el que estaba no era un extraño, sino alguien que conocía. Alguien a quien consideraba un amigo, una figura de confianza que nunca habría imaginado capaz de cometer tal traición. Adam sintió una mezcla de ira e incredulidad. No era solo el dolor de saber que Sara había traicionado su confianza, sino también el sentimiento de humillación por haber sido engañado por alguien tan cercano. Pasó días revisando la información, intentando decidir cómo actuar. Una parte de él quería enfrentarlos de inmediato, exponer la verdad y exigir explicaciones. Pero otra parte, más calculadora, quiso esperar. Quería que ambos sintieran el peso de sus decisiones, que afrontaran las consecuencias de sus acciones de forma plena e ineludible. Cuando Sara regresó a casa esa noche, él la miró con una mirada diferente. Parecía tranquila, incluso contenta, mientras hablaba del día. Pero Adam vio más allá de eso. Vio las capas de mentiras que ella había estado construyendo, las excusas cuidadosamente elaboradas para cubrir sus pasos. Él escuchó en silencio, cada palabra suya parecía más vacía que la anterior. Mientras ella subía a su habitación,
él se quedó en la sala, mirando al vacío, sabiendo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La confrontación final era inevitable, pero Adam sabía que aún no era el momento. Necesitaba esperar el momento adecuado, aquel en el que la verdad ya no pudiera evitarse ni distorsionarse. Mientras tanto, empezó a sentar las bases de lo que vendría después, tomando cada decisión con fría y decidida precisión. Sabía que cuando llegara el momento, ya no habría lugar para mentiras ni excusas. Solo la verdad desnuda, con todas sus consecuencias. Y estaba preparado para afrontarlo, incluso si eso significaba destruir todo lo que alguna vez había sido su vida. La noche estaba en silencio, con un aire pesado de tensión flotando sobre la casa. Adam estaba sentado a la mesa del comedor, con las manos fuertemente entrelazadas, como si intentara mantener la calma ante la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse. El silencio solo fue roto por el sonido del reloj, cuyas manecillas parecían moverse con una lentitud insoportable. Cuando Sara cruzó la puerta con una sonrisa vacilante en el rostro, Adam sintió un nudo en la garganta. Sabía que este era el momento en el que se había estado preparando durante semanas. Cada palabra, cada movimiento, debía ser calculado meticulosamente. Sara intentó parecer informal mientras dejaba su bolso en el sofá, pero algo en su comportamiento parecía fuera de lugar. Ella lo miró rápidamente, como si intentara evaluar su estado de ánimo, y dijo que necesitaba una ducha antes de cenar. Adam permaneció en silencio por un momento antes de finalmente romper el hielo. ¿Podemos hablar antes de eso? Es importante. La seriedad en su voz paralizó a Sara en su lugar, sus ojos traicionaron la calma que estaba tratando de mostrar. Por supuesto, respondió ella, vacilante, antes de sentarse frente a él. Adam respiró hondo, con la mirada fija en la de ella. «Sé lo de Oliver y tú», dijo sin rodeos. La reacción fue inmediata. El rostro de Sara perdió color, su expresión alternaba entre sorpresa y miedo. «¿Qué?», murmuró, pero su voz vacilante era prueba suficiente de su culpa. Adam se inclinó hacia adelante, el tono de su voz era firme e inquebrantable. «Dije que lo sé. Sé acerca de las reuniones, los mensajes, las mentiras. No tiene sentido negarlo, Sara». Intentó hablar, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras balbuceaba disculpas incoherentes. «No fue lo que piensas». Yo, estaba confundido, Adam. Las cosas entre nosotros, me sentí tan solo. Él la interrumpió, su voz llena de dolor. ¿Solo? Me tenías nuestro hogar, nuestra vida juntos. Pero en lugar de hablar conmigo, elegiste mentir, traicionar. El silencio que siguió fue ensordecedor, cada palabra de Adam resonaba como un golpe. Sara comenzó a llorar y le temblaban las manos mientras intentaba justificar sus acciones. Sé que me equivoqué. No digo que estuviera bien, pero Oliver, él me escuchó cuando estabas distante. Me hizo sentir importante. Adam se rió amargamente y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Importante? Él te usó, Sara. Y estabas demasiado ciega para verlo. O tal vez no querías verlo. Antes de que ella pudiera responder, Adam se levantó y agarró una carpeta que estaba sobre la mesa. Lo abrió, esparciendo documentos y fotografías delante. Eso es lo que descubrí sobre el hombre que elegiste. No está interesado en ti, Sara. Está interesado en lo que puedes ofrecerle. Tu tiempo, tu dinero, tu lealtad ciega. Ya ha hecho esto antes, con otras mujeres, y siempre termina de la misma manera. Cuando toma lo que quiere, desaparece. Sara miró los papeles con los ojos muy abiertos y le temblaban los labios mientras intentaba procesar lo que veía. Eso no puede ser cierto, susurró, pero la falta de convicción en su voz traicionó sus palabras. Es verdad, dijo Adam, su voz ahora llena de cansancio. Investigué cada detalle. Él es un mentiroso, un manipulador, y tú caíste en su trampa. Peor aún, pusiste nuestras vidas, nuestra historia, en riesgo por eso. Sara comenzó a sollozar y sus lágrimas fluían libremente. Adam, no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Pensé que él me amaba. Adam la miró fijamente, con expresión dura como una piedra. ¿Amor?
¿Un hombre que comparte tus secretos con otras personas? ¿Quién se ríe de ti a tus espaldas? Eso no es amor, Sara. Es un juego. Intentó acercarse a él, pero él dio un paso atrás y levantó la mano para detenerla. No quiero escuchar tus excusas. Lo que hiciste fue imperdonable. Pero quiero que veas la verdad. Quiero que entiendas lo que significa ser engañado, traicionado. Porque eso es lo que me hiciste. Sara siguió llorando, con las palabras ahogadas. Por favor, perdóname. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Adam la miró durante un largo momento, su mirada llena de tristeza y decepción. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones, dijo con voz fría como el hielo. Y acepto su solicitud de divorcio. La declaración quedó suspendida en el aire como un golpe final. Sara se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba de desesperación. Adam, por otro lado, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que era necesario, pero eso no hacía que el momento fuera menos doloroso. Mientras se alejaba, su mente ya comenzaba a trazar sus próximos pasos. La revelación de la traición fue solo el comienzo. Ahora era el turno de Oliver de afrontar la verdad, y Adam estaba seguro de que no saldría con la suya sin pagar el precio de sus acciones. Adam salió de la habitación con pasos firmes, pero por dentro sintió el peso aplastante de lo que acababa de hacer. Su corazón estaba hecho pedazos, pero su mente permaneció enfocada. Sabía que había más cosas que enfrentar, que Sara no era la única culpable de esa traición. Oliver, el hombre al que había considerado un amigo, todavía necesitaba ser confrontado. Su traición parecía casi peor que la de Sara, ya que estuvo acompañada de un abuso de confianza que trascendió el matrimonio. Adam quería respuestas, quería entender cómo alguien tan cercano podía haber tramado algo tan despreciable. El viaje hasta el apartamento de Oliver se hizo en silencio, solo el sonido del motor llenaba el vacío. La ira de Adam latía bajo la superficie, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba ser frío, directo, sin dejar que las emociones nublaran su juicio. Cuando llegó, aparcó el coche y respiró hondo antes de subir las escaleras que le conducirían al enfrentamiento final. Oliver abrió la puerta con una sonrisa relajada, pero pronto desapareció cuando se encontró con la mirada helada de Adam. ¿Adam? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?, preguntó, su voz tenía un tono de sorpresa apenas disimulada. Adam no perdió el tiempo. Abrió la puerta y entró sin ser invitado, su presencia dominaba el pequeño espacio del apartamento. Necesitamos hablar. Ahora, dijo, con voz firme e inquebrantable. Oliver dudó por un momento antes de cerrar la puerta, tratando de parecer indiferente. Claro, podemos hablar. Pero, esto parece serio. Adam lo miró fijamente, cada palabra tenía peso. En serio, no comienza a describirlo. Sé lo que hiciste, Oliver. Sé sobre ti y Sara. Oliver se quedó quieto, como si le hubieran quitado el aire de la habitación. Abrió la boca para hablar, pero Adam lo interrumpió antes de que pudiera comenzar. No trates de negarlo. No me trates como un idiota. Tengo pruebas, Oliver. Todo. Los mensajes, las fechas, cada mentira que dijiste. El silencio que siguió fue opresivo. Oliver se frotó la cara con las manos, como si estuviera tratando de encontrar una salida a la situación. Adam, yo, no sé qué decir. No se suponía que fuera así. Nunca quise lastimarte. Adam se rió, pero el sonido fue vacío, lleno de sarcasmo. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Entonces, ¿qué fue esto? ¿Un juego? ¿Una forma de divertirte a mi costa? Oliver intentó intervenir, pero Adam continuó, su ira se desbordaba. Confié en ti. Te traje a mi casa, a mi vida. Y me traicionaste de la peor manera posible. Fue un error, dijo finalmente Oliver, con la voz llena de desesperación. Cometí un error, Adam. Yo, no sé qué me pasó. Sara no estaba contenta y yo era vulnerable. Las cosas se salieron de control. Adam negó con la cabeza, la incredulidad evidente en su expresión. ¿Vulnerable? ¿Esa es tu excusa?
Sabías lo que estabas haciendo, Oliver. Manipulaste a Sara, te aprovechaste de nuestra situación para satisfacer tu propia codicia. Oliver intentó defenderse, pero cada palabra parecía más débil que la anterior. Nunca quise destruir nada. Realmente me preocupo por ella, Adam. Pensé que tal vez ella estaría mejor conmigo. Adam dio un paso adelante, con los ojos fijos en los de Oliver. ¿Mejor contigo? ¿De verdad crees eso? Porque sé la verdad, Oliver. Sé que no te preocupas por nadie más que por ti mismo. Sé de otras mujeres, de cómo usas a las personas y luego las descartas. El rostro de Oliver perdió todo color. Intentó decir algo, pero Adam no le dio espacio. Pensaste que podías salirte con la tuya, que podías seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Pero no voy a dejar que esto pase. Destruiste mi confianza, mi familia. Y ahora, vas a para afrontar las consecuencias. Oliver se quedó en silencio, su expresión revelaba que sabía que no había más excusas que poner. Adam, por otro lado, sintió que un peso comenzaba a levantarse. Se había enfrentado a la verdad, al hombre que había destruido tanto, y ahora había llegado el momento de seguir adelante. Cuando Adam salió del apartamento, sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La ira todavía estaba ahí, pero algo más fuerte crecía dentro de él. Una determinación de reconstruir su vida, de encontrar una manera de seguir adelante, a pesar del dolor que llevaba. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba preparado para afrontarlo, paso a paso. Al salir del departamento de Oliver, Adam sintió el aire frío de la noche envolver su rostro, pero lo que más lo golpeó fue la sensación de vacío que parecía crecer dentro de él. Caminó lentamente hacia su auto, las llaves girando en su mano como una distracción inútil. Cada paso parecía pesar más que el anterior, como si se alejara no solo de un lugar físico, sino de todo lo que alguna vez había considerado familiar y seguro. El enfrentamiento con Oliver le había traído una extraña sensación de alivio, pero también le dejó un sabor amargo en la boca, una confirmación de que, por mucho que buscara respuestas, ninguna explicación o excusa sería suficiente para borrar lo sucedido. Se subió al auto, pero no arrancó el motor de inmediato. Se quedó allí, en la oscuridad, simplemente escuchando su propia respiración y tratando de organizar los pensamientos que se iban acumulando en un torbellino incontrolable. No fue solo la traición de Sara lo que lo devastó, sino también la comprensión de que su propia vida parecía construida sobre un terreno mucho más débil de lo que imaginaba. Todas las certezas que alguna vez tuvo sobre sí mismo, su matrimonio e incluso las personas en las que decidió confiar ahora estaban destrozadas. Era como si los cimientos que había pasado años construyendo hubieran sido demolidos en un solo instante, dejando solo ruinas que no sabía cómo reconstruir. Cuando finalmente puso en marcha el coche, Adam no tenía un destino en mente. Condujo por las calles casi desiertas, el silencio de la ciudad hacía eco del vacío que sentía. Las luces pasaron rápidamente, pero él apenas las notó, perdido en sus propios pensamientos. La imagen de Sara llorando desesperada todavía estaba fresca en su mente, al igual que las palabras de Oliver, que sonaron más a disculpas endebles que a un arrepentimiento genuino. Quería sentir ira, quería que su indignación lo mantuviera fuerte, pero lo que dominaba ahora era un cansancio profundo, un agotamiento que parecía afectar no solo su cuerpo, sino su esencia misma. Finalmente, se detuvo en un parque al que solía llevar a Sara en los primeros años de su matrimonio. Era un lugar pequeño, con bancos de madera desgastados y árboles que se mecían suavemente con el viento. Se sentó en uno de los bancos, apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. Sintió presión detrás de los ojos, pero las lágrimas no brotaron. No porque el dolor fuera pequeño, sino porque parecía demasiado grande para expresarlo. Permaneció allí por un tiempo que no podía medir, simplemente respirando y tratando de encontrar algún significado al caos en el que se había convertido su vida. El teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo, interrumpiendo sus pensamientos. Lo sacó de mala gana, esperando otro mensaje de Sara o, tal vez, algo de Oliver. Pero era un mensaje de un amigo cercano, alguien a quien no había visto en meses. El mensaje fue breve, solo una pregunta casual sobre cómo estaba y una invitación a hablar. Por un momento, Adam consideró ignorarlo, pero algo lo hizo responder, tal vez la necesidad de conectarse con alguien que todavía se sentía genuino en su vida.
Quedaron en verse al día siguiente y, por primera vez esa noche, Adam sintió una chispa de alivio. Pequeño, pero suficiente para recordarle que había otros aspectos de su vida que aún valía la pena preservar. A la mañana siguiente, Adam se despertó con el sonido distante de los pájaros. Por un momento casi olvidó todo lo que había sucedido, pero la realidad pronto se apoderó de él como una ola de frío. Se puso de pie lentamente, con movimientos pesados mientras se preparaba para el día. La casa parecía diferente ahora, más grande y más vacía, cada rincón hacía eco de recuerdos que ahora parecían distantes e inalcanzables. Miró la mesa donde se había enfrentado a Sara, las imágenes de la noche anterior todavía vivas en su mente. Una parte de él quería borrarlo todo, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie lo conociera, pero otra parte sabía que huir no era una solución. El encuentro con su amigo le supuso una agradable distracción. Charlaron trivialmente, evitaron temas delicados y, durante unas horas, Adam casi pudo volver a sentirse normal. Pero mientras escuchaba a su amigo hablar sobre planes para el futuro, se encontró pensando en cómo sería su propio futuro. Sabía que necesitaba tomar decisiones difíciles, no solo sobre Sarah y Oliver, sino también sobre él mismo. ¿Qué quería para su vida a partir de ese momento? ¿Quién quería ser? Estas preguntas lo siguieron de regreso a casa, donde encontró a Sara esperándolo en la sala de estar. Parecía más tranquila, pero todavía había rastros de incertidumbre en su rostro. Necesitamos hablar, dijo en voz baja, casi suplicante. Adam la miró por un momento antes de sentarse frente a ella. Di lo que tengas que decir, respondió con voz controlada pero firme. Sara comenzó a hablar, sus palabras llenas de arrepentimiento y tristeza. Explicó lo perdida que se sentía y cómo las cosas entre ellos habían cambiado a lo largo de los años. Habló de la soledad, de los momentos en los que deseaba haber hablado con él pero no sabía cómo. No estoy tratando de justificar lo que hice, dijo, con las manos temblorosas mientras hablaba. Sé que estuvo mal y sé que quizás nunca puedas perdonarme. Pero necesitaba que supieras que nunca dejé de amarte. Incluso cuando estaba cometiendo los peores errores, una parte de mí todavía te amaba. Adam la escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo mientras ella expresaba sus emociones. Cuando terminó, él respiró hondo y respondió. No sé si el amor es suficiente para arreglar esto, Sara. No después de todo lo que pasó. No sé si puedo mirarte y ver a la persona con la que me casé. Y esto no se trata solo de ti. Se trata de sobre mí también. Necesito descubrir quién soy sin ti. El silencio que siguió fue denso, lleno de todo lo que no se podía decir. Sara parecía a punto de hablar de nuevo, pero Adam se levantó antes de que ella pudiera. Voy a salir un rato. Necesito espacio para pensar, dijo, recogiendo su chaqueta y caminando hacia la puerta. Sara no intentó detenerlo. Ella simplemente se quedó allí, observando mientras él se marchaba, con el dolor evidente en su rostro. Mientras Adam se alejaba, sintió que algo se movía dentro de él. No era exactamente esperanza, sino una aceptación de que lo que había sucedido no podía deshacerse. No sabía cómo sería el futuro, pero estaba decidido a afrontarlo, un día a la vez. Y cuando el sol empezó a ponerse en el horizonte, finalmente sintió que estaba dando el primer paso para dejar atrás el pasado. El tiempo pasó como una marea lenta e inexorable, llevándose consigo los fragmentos de la vida que Adam y Sara habían construido juntos. Adam se había ido de casa la noche en que decidió que necesitaba espacio, pero el vacío que encontró en la ausencia de Sara no fue menos doloroso que la traición que había enfrentado. Alquiló un pequeño apartamento, lejos de los recuerdos incrustados en cada rincón de la casa que alguna vez había llamado hogar. Allí comenzó a reconstruir su vida, pieza a pieza, como quien encuentra sentido a reorganizar fragmentos de vidrio roto. Sara, por otro lado, se vio obligada a afrontar la realidad de sus elecciones. El hogar donde alguna vez se sintió cómodamente en control ahora le parecía un lugar hostil, un recordatorio constante de lo que había perdido. Los días se llenaron de silencio, cada rincón llevaba el eco de momentos que ahora parecían tan lejanos. Intentó retomar su rutina, pero todo lo sentía vacío. Buscó consuelo en sus amigos, pero las miradas críticas, incluso cuando no eran expresadas, la hicieron sentir cada vez más aislada. El arrepentimiento estaba creciendo dentro de ella,
pero también había una aceptación gradual de que el perdón de Adam tal vez nunca fuera algo que ella pudiera ganarse. Oliver, a su vez, afrontó las consecuencias de forma más directa. Tras el enfrentamiento con Adam, su vida empezó a desmoronarse a un ritmo alarmante. Algunas de las mujeres con las que había tenido relaciones simultáneas comenzaron a comunicarse entre sí, exponiendo sus mentiras y manipulaciones. La reputación que tanto apreciaba, tanto en el trabajo como en su vida social, quedó destruida. Intentó negarlo, intentó justificarlo, pero la evidencia era abrumadora. Poco a poco se fue convirtiendo en una figura aislada, evitada por todos los que antes lo admiraban. Su puesto en la empresa fue revocado y se vio obligado a mudarse, abandonando lo que quedaba de su antigua vida. Adam continuó su búsqueda de un nuevo comienzo y fue en este proceso que encontró una conexión inesperada. Durante un viaje de trabajo, conoció a Emily, una colega de otra sucursal, cuya presencia parecía traerle una calma que no había sentido en años. Empezaron a hablar, inicialmente de trabajo, pero pronto las conversaciones se volvieron más personales. Emily tenía una energía tranquila y un enfoque honesto de la vida que cautivó a Adam. Ella no lo presionó para que hablara sobre su pasado, pero tampoco rehuyó cuando él compartió fragmentos de él. Poco a poco, ella se convirtió en una presencia constante, alguien que él llegó a valorar profundamente. El divorcio de Adam y Sarah finalizó relativamente sin problemas. No buscó venganza en los tribunales, solo quería que todo terminara para que ambos pudieran seguir adelante. Sarah aceptó los términos sin resistencia, consciente de que ya había causado suficiente dolor. Después de firmar los papeles, se fue a casa y se permitió llorar, no solo por la pérdida de Adam, sino también por la pérdida de ella misma en el proceso. Comenzó a buscar terapia, decidida a comprender por qué había tomado las decisiones que la llevaron allí y cómo podría reconstruir su vida de una manera más honesta y auténtica. Para Adam, el futuro finalmente empezó a parecer más brillante. Él y Emily comenzaron a construir algo nuevo, sobre una base de confianza y respeto mutuo. No fue fácil para él abrirse de nuevo, pero ella lo apoyó en cada paso del camino, mostrándole paciencia y comprensión. Juntos empezaron a planificar pequeños viajes, descubriendo el mundo juntos. Adam sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba redescubriendo la alegría y la ligereza que creía haber perdido para siempre. Sarah también empezó a seguir su propio camino. La terapia la ayudó a enfrentar sus miedos e inseguridades y finalmente pudo perdonarse a sí misma, algo que nunca creyó posible. Comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, usando su tiempo y energía para ayudar a otros que enfrentaban dificultades. Este trabajo le trajo un renovado sentido de propósito, algo que no había sentido en años. Aunque sabía que nunca podría borrar lo que hizo, estaba decidida a ser una mejor persona, no para buscar la redención, sino porque era lo que necesitaba para seguir adelante. Oliver, sin embargo, no encontró la misma paz. Se vio obligado a afrontar todo el impacto de sus acciones, pero parecía incapaz de aceptar su propia responsabilidad. Su vida siguió desintegrándose y se alejó cada vez más de la gente, atrapado en un ciclo de negación y autojustificación. Las últimas noticias que Adam escuchó sobre él fueron vagas, mencionando que se había mudado a una ciudad lejana, tratando de empezar de nuevo sin aprender realmente de sus errores. Adam, ahora en un lugar más estable emocionalmente, miró hacia el pasado con una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque nunca quiso pasar por lo que pasó, reconoció que el dolor lo había transformado. Ya no era el mismo hombre que confiaba ciegamente en las personas que lo rodeaban, pero tampoco era alguien amargado por lo sucedido. Había aprendido la importancia de protegerse a sí mismo, pero también la necesidad de hacer espacio para el amor y la conexión, incluso cuando implicaba riesgos. Mientras contemplaba la puesta de sol junto a Emily, sintió una paz que parecía casi surrealista, pero genuina. El pasado estaba ahí, un recordatorio constante de donde había estado, pero el futuro estaba frente a él, lleno de posibilidades. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo estaba ansioso por descubrirlo. Y ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Deja tu comentario compartiendo tu opinión y cómo te impactó esta historia. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta, creadas para mostrar cómo nuestras elecciones dan forma a nuestras vidas. Recuerda, nuestro canal no admite ningún tipo de traición, pero cree en el poder de las historias para traer reflexiones profundas sobre la vida. Hasta la próxima.